Comunicado. Felicitamos a la Universidad Sergio Bernales por haber obtenido el reconocimiento de la SUNEDU para dictar las carreras profesionales que brinda, otorgando a sus estudiantes los respectivos carnés universitarios. Las carreras reconocidas en ciencias de la salud son medicina humana, obstetricia, enfermería, tecnología médica, farmacia y bioquímica y psicología. En las carreras empresariales, administración de negocios, contabilidad, derecho y ciencias políticas. En ingeniería, ingeniería civil, ingeniería de sistemas y computación. Para los interesados se comunica que el examen de admisión para el año académico 2017-1 se llevará a cabo el 26 de febrero del 2017. Para mayor información puede usted llamar al 7173-814 o al 7150-055 o ingresar a la página web de la Universidad Sergio Bernales, www.upsb.edu.pe. Y está con nosotros la señora Olga Izaza, es representante adjunta de UNICEF Perú, y vamos a conversar sobre un estudio que acaban de publicar con respecto a la situación de la infancia de los niños de 0 a 3 años en 4 pueblos indígenas de la Amazonía peruana, como para dar una referencia de lo que está pasando con los niños de la primera infancia en estos sectores. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Nicolás, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, bajo la autoría de Janine Anderson y con la colaboración del Gobierno de Canadá, desde UNICEF acabamos de presentar un estudio sobre cómo se comportan, cuál es el comportamiento de los niños y las niñas menores de 3 años en 4 pueblos indígenas de la Amazonía peruana, que agregan la mayoría de la población indígena del Perú. Esos pueblos son en Ucayali la población Chipiba y Ashanincan, y en Amazonas los Wampis y los Awanjum. Y lo que hicimos fue una observación por más de un mes de cuáles eran esas prácticas de crianza que usan las familias indígenas con sus niños y niñas menores de 3 años. Ahora, estamos partiendo de una comunidades que están seriamente afectadas, no solamente por temas ambientales, sino porque se ha modificado en tal dimensión su medio de vida, que los índices de desnutrición, ¿no es cierto?, y de anemia son simplemente brutales. Efectivamente, los indicadores así lo muestran. Digamos que un niño o una niña de esta edad cuya lengua es distinta al castellano tiene 32 veces más de riesgo de estar desnutrido crónicamente que un niño que es de habla castellana. 32 veces más. 32 veces más. O, por ejemplo, 20 veces más desnutrido. O, digamos, con anemia. O, por ejemplo, 50 menos posibilidad de acceder a su registro civil de nacimiento. Es decir, los grandes desafíos para hacer de edad y de inequidad están en las poblaciones indígenas amazónicas. Pero ¿cómo es posible que usted ha encontrado esto, no es parte de las conclusiones de lo que, digamos, de las comunidades sobre las que están trabajando, después de todo lo que se supone se ha hecho por estas comunidades, ¿no es cierto? Bueno, sin ninguna duda Perú tiene unos avances extraordinarios, por ejemplo, en disminución de mortalidad infantil. Pero, como estamos diciendo, el desafío ahora es llegar con esas iniciativas, con esos programas sociales, servicios sociales, a las comunidades más distantes. Y ahí hay un reto de adecuación cultural de los servicios. No es lo mismo, la gente no va de la misma manera a los servicios no pueden ser diseñados desde un lugar de manera homogénea para todo el Perú, porque las características culturales hacen la diferencia. Por ejemplo, encontramos en el estudio que el tema de la migración de las comunidades indígenas, que son bastante nómadas todavía en muchos casos, o la salida, por ejemplo, del hombre a trabajar a otras comunidades, ha generado mujeres solas cada vez más, mientras lo que su práctica tradicional dice es que es muy importante tener una red social de soporte para la producción, para la generación de alimentos, para cultivar la chacra, etcétera. Entonces, hay ciertos patrones culturales. Eso los han terminado empobreciéndolos, ¿no? Sin ninguna duda. Es decir, porque además sus parámetros en realidad son otros, porque nosotros medimos la riqueza por el dinero, ellos miden la riqueza por el bienestar, por la calidad de vida que tienen, por la calidad de su alimentación, ¿no es cierto? Entonces, el gran desafío aquí es para las instituciones del Estado, cómo diseñar programas sociales o cómo hacer que los programas sociales actualmente existentes, por ejemplo, CUNAMAS a través de su estrategia de atención a familias, o por ejemplo el ciclo 1 educativo, o por ejemplo el programa de crecimiento y desarrollo de salud, cómo hacer para que esos programas lleguen a estas comunidades. Para que lleguen a estas comunidades. Ahora debe ser, he estado leyendo porque recién usted me ha tenido la gentileza de alcanzarme la publicación y
leo acá una parte que habla cómo es la vida de una de estas criaturas que se despierta, dice, oyendo pájaros, insectos y el ocasional grito de un mono a lo lejos, ¿no? Sí. O sea, yo he tenido, a mí me fascina la Amazonía, y una vez hace muchísimos años con un amigo que me introducía en estos temas, nos fuimos a buscar el dorado, salimos ¿no? desde Quillabamba a buscar el dorado. No, pero lo fantástico es que nos metíamos en la selva, nos echábamos con el riesgo de ser comidos por los bichos, y era extraordinario, uno entraba a otra dimensión. Es extraordinario. ¿No? De los sonidos, y sobre todo cuando los animales del entorno se acostumbran a que uno está ahí, y uno pasa a ser, por lo menos por un momento, parte de ese mundo, y empiezan los ruidos. Lo que tenemos que decir es que para los niños de 0 a 3 años, y para todos, como usted lo está describiendo en este momento, el contexto de desarrollo es absolutamente enriquecido. Hay sonidos, hay texturas, hay colores, hay sabores, y muchas de esas cosas permanecen y son incluso mejores que para los niños o las niñas que están ubicados en zonas urbanas. Entonces ellos todavía tienen digamos, un contexto absolutamente, insisto, enriquecido, que bien valdría la pena aprovechar para estimular mejor el desarrollo de los niños y las niñas. Otra cosa que encontramos es, por ejemplo, el gran número de personas adultas que están alrededor de la crianza de un niño o de una niña. No es una sola persona, no es solamente la mujer, no es solamente el hombre, están los tíos, los vecinos, los primos, el hermanito mayor. O sea, hay una gran red social que cuida y que estimula el desarrollo de los niños. Eso deberíamos aprenderlo de ellos e incorporarlo también en las prácticas de cuidado más occidentales o más tradicionales. Eso tiene que ver también con la tradición oral, como se dice, ¿no es cierto? Que sus tradiciones, todo lo que tienen de conocimiento con respecto a los peligros, con respecto a qué alimentos son buenos y no, a qué cosa está bien y qué cosa está mal dentro de los conceptos que tienen, a las explicaciones que se pueden dar sobre a su cosmovisión, digamos, ¿no? Se transmiten cotidianamente en esta relación, ¿no? Sí, la interacción social también es muy interesante. Dentro de los registros de video que se tomaron en la investigación, hay varios muy dicientes, pero hay uno especialmente lindo que habla de Benjamín, que es un niño de cerca de 4 años que sale a pescar con su papá. Y su papá tiene la canasta donde bota los pescados que va pescando, pero en vez de introducirlos en la canasta, se los bota a Benjamín. Y el pescado cae en el agua, en un lugar más reducido. Benjamín, de 4 años, recoge cada uno de los pescados, los toca, los mira, los huele, algunos se los chupa, los echa dentro de la canasta y juegan largas horas en ese proceso de aprendizaje del niño, del contacto con la naturaleza, pero también, como digo, en un entorno seguro, protegido y siguiendo una relación con su padre muy interesante. Entonces hay muchas cosas que aprender de estas interacciones en la región amazónica. En Perú. Y el tema del aprendizaje de los qué comer y qué no comer, por ejemplo, porque si uno vive en un entorno así brutalmente abrumador de la naturaleza, donde todo es nuevo, ¿cómo aprende el niño a distinguir los peligros del entorno? Bueno, descubrimos en la investigación muy interesante, y es que hay una cosa de la que toda la comunidad se encarga y tiene especial cuidado, que es mantener al niño separado del piso durante los primeros años. Entonces están pequeñas mesetas que arman, pequeñas mesitas, digamos, donde ponen al niño, o lo tienen en upa en sus piernas, o los tienen en las hamacas, en los chinchorros. Tienen muchos mecanismos para retirar hojas de plátano. Claro, para separarlos del piso. Entonces, esa es una manera. Y muchos de los adultos que están alrededor, como digo, no es uno, sino son muchos, están observando que el niño no se introduzca la semilla que no es, etcétera. Pero hay un comportamiento del niño que es observación y seguir el ejemplo, y es impresionante cómo los niños realmente observan el comportamiento de los adultos y eso vale, ahí sí que aplica el proverbio popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces los niños lo que hacen es aprender del ejemplo, e insisto, esto también deberíamos aprenderlo nosotros. Acuérdense, los papás y las mamás que nos están oyendo en este momento, que más vale el ejemplo que le den al niño que la cantaleta que le puedan dar para que aprenda una cosa u otra. Entonces creo que hay un intercambio de conocimientos que se puede hacer entre lo que todavía es vigente y valioso de la cultura amazónica. Y el desarrollo del lenguaje, es decir, pues estas comunidades sobre las que ha trabajado, ¿son bilingües ya o son comunidades
que hablan... Ya mayoritariamente hablan lengua y hablan diversidad de lenguas, no solamente una, pero muchos de los adultos, especialmente los hombres, han tenido más contacto con el castellano también. Claro, pero el idioma que aprende el niño es el idioma de su comunidad, el idioma materno. La lengua materna, y debería ser así. ¿Y en qué momento empiezan a aprender el español? En los primeros 3 años nadie habla el español. No, y digamos que ahí también hay un tema muy importante que tal vez los peruanos no lo han visto, pero comparándolo con el resto de países de la región de América Latina, por ejemplo, el tema de la educación intercultural bilingüe que tiene Perú es extraordinario, y la invitación es: ustedes tienen que seguir haciendo eso, porque realmente está demostrado en todas las investigaciones del mundo que las personas aprendemos mejor si empezamos aprendiendo nuestra lengua materna. Después podemos hablar castellano, inglés, francés, cualquier otro idioma, pero es muy importante que los primeros años educativos sean en la lengua materna, y eso es lo que ha hecho Perú. Bueno, ustedes ahora han empezado a mejorar los logros educativos en lengua originaria, tienen una cantidad de material educativo en 12 lenguas, que eso es una cosa realmente impresionante. Tienen un buen pool de maestros formados en lenguas originarias. Tienen todavía un desafío, no han llegado a todos los maestros que necesitarían llegar, pero han mejorado mucho, y realmente es esto lo que continúa de la investigación. Cómo es de importante, por ejemplo, los sonidos que reproducen los niños de los adultos, los sonidos y de animales y del contexto en el que están, de los pájaros, etcétera. Entonces, hay que aprender en lengua originaria. Y a mí me encanta lo que hace la gente de UNICEF, sinceramente, y creo que esta debería ser una de nuestras preocupaciones, el tema de la infancia, ¿no? Lo que estamos haciendo por los chicos, porque no... Es decir, por ejemplo, ahora estamos discutiendo de la delincuencia, ¿no? Como un problema puramente policiaco, ¿no? Y no somos conscientes de que esta gravísima crisis de inseguridad que vivimos no solo en el Perú, porque es un fenómeno internacional y que yo creo que tiene algo que ver con esta aplicación de políticas neoliberales, ¿no? Sistemáticamente en todo el mundo, ha producido una franja enorme de la sociedad que no es coincidencia, donde las familias están destruidas, ¿no? Hay ausencia de los padres, hay violencia dentro de las casas, ¿no es cierto? No hay modelos a seguir, lamentablemente, pero además hay una crisis con el acceso a la educación. Los chicos abandonan el colegio, no terminan la educación, entonces estamos criando generaciones de chicos que vienen con dolor y resentimiento en el corazón y que no tienen instrumentos para progresar porque no se los hemos dado. Entonces, yo creo que ahí ustedes cumplen un papel muy importante en hacernos, como que nos jalan de la oreja y nos hacen mirar hacia los chicos, ¿no? Bueno, y ahí hay un dato que a nosotros nos impresiona mucho desde UNICEF y que no nos vamos a cansar de contarlo a la opinión, y es que si ustedes miran el presupuesto general de la nación, desde hace ya varios años que Perú tiene un instrumento para medir cuánto se está invirtiendo en la niñez, menos del 1% del gasto público total, menos del 1%, se invierte en programas de prevención y atención de la violencia contra los niños. Si un niño pequeño es agredido desde que nace, pero no agredido, cuando digo agredido es realmente agredido, y cuando se ha legitimado la violencia contra los niños como una forma natural de disciplina o de educación, lo único que podemos crear es una persona violenta, es una persona que aprende que los problemas se resuelven a través de los golpes, es una persona que aprende que solamente se educa cuando se insulta a la otra persona, cuando se abusa del poder que cada uno va teniendo, y se va construyendo una sociedad de esa naturaleza. Entonces es cierto que hay que invertir mucho más en prevención, que hay que darle herramientas a las familias. No podemos solamente señalar la culpa de las familias, sino tenemos que apoyar a esas familias que tienen unas condiciones muy precarias muchas veces, para que puedan tener un mejor control también de sus emociones, para que sepan qué hacer con un niño o una niña, porque muchas veces se les dice a los padres no hagan esto, pero nos saltamos la otra parte, y es sí haga esto. Entonces hay que complementar esas dos cosas para disminuir la violencia. Además, los propios chicos, yo he escuchado, y con esto quisiera ir terminando, pero esta expresión de que uno tiende a repetir las conductas que ha visto en la infancia, y una persona me decía, que fue durísimo, ¿no? Porque me dijo, yo no quiero que me viste, yo quiero contarle mi experiencia. Yo fui abusado sexualmente de niño, y lo único que yo quiero es que ningún niño sufra nunca más lo que yo sufrí. Así es.
Entonces no es verdad eso de que es así, es automático. Eso, o sea, yo me pude rescatar porque tuvo circunstancias que lo ayudaron a liberarse, a superar ese trauma y a entender que ese dolor que él vivió no merecía vivirlo nadie más. Y a construir una familia extraordinaria, ¿no? O sea, creo que es el tema, ¿no? Darle oportunidades a los chicos de que tengan construyan un mundo distinto, ¿no? A este feo que les estamos entregando. Debíamos hacer un pacto navideño, y es que durante la época de Navidad nadie abuse, nadie pegue, nadie maltrate a un niño o a una niña. El afecto y el respeto es el mejor regalo que les podemos dar en esta Navidad. Yo le agradezco muchísimo a Olga, representante adjunta de UNICEF. Nos fuimos un poco del tema, pero no importa, porque yo creo que esto es lo que hay que hablar. Esto es lo que nos falta lamentablemente en la agenda, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Contamos con el compromiso de ustedes. Pero siempre. por supuesto, como siempre. Muy gentil y un placer. Igualmente. Mucho gusto. Y como hacemos siempre en este programa, tenemos unos minutos. Me encontré con el señor León Malaver. Nos encontramos la primera vez en Plaza Norte, me parece, ¿no? Cuando fuimos a recoger denuncias, y lo he encontrado luego. Después de los meses que han pasado, han pasado que 2 meses, señor Malaver, de la última vez que nos vimos, y sigue usted